Mirá que recibimiento, no lo esperaba tampoco. Mirá, perdón, Buenas a todos. ¿Qué hace, Pato? Empecé a sacar ahora, Pato. ¿Sabés lo que pasa, Mauro? Que estábamos entrando en Chivilcoy, ¿viste? Te agradezco mucho. Ahí no, Es Chivilcoy. Es Chivilcoy. Ya le digo al bambino, por favor, entrenemos ahí en Casa Amarilla. En Palermo Viejo, entrenen que tengo que ir al canal. Claro, una cosa de loco. Mirá cómo te quieren. Es terrible. Mirá la abuela, cómo te quiere. Gracias por venir primero. No, al contrario. ¿Cómo Mauro. estás? ¿Cómo te fue? Mejor, Mauro. Mejor porque veo a la gente, que está conmigo y por sobre todas las cosas a las nenas y a mis viejos. Mi viejo pegó un salto, hoy no puedo decir, ¿no? El día cuando pasó lo que pasó, dijo, me quiero morir, dijo. Y bueno, ahora quiere ir a verme jugar el domingo, los doctores no lo dejan porque se operó de próstata. Es una operación de miércoles. Sí. Horrible, te duele todo. Horrible. Eso, la verdad que hace una semana y pico que está ahí. Bueno, contame de vos, porque al viejo le damos un saludo, está mirando el viejo. Sí, más bien. Al viejo le da un beso grande a tu viejo y a la vieja. Contame, ¿jugás el domingo? Juego el domingo. Sí. Espectacular. No, le prometí a mis hijas que no me pierda un partido más. El otro día, cuando me pasó lo que me pasó, fuimos a la cancha a ver a Boca Independiente, que nos empataron sobre la hora, y me quise cuidar para el partido con Platense. Y el partido con Platense lo escuché por radio llorando. Imagínate. Entonces, digo, ahora aunque me desgarre dentro de la cancha, juego. Ya lo no me quiero... Sí, el bambino no hay problema. No, depende de vos eso. El bambino no, me dijo... ¿Jugás? Hoy faltaron, Córdoba, que está con la selección colombiana, Solanito, que está con la peruana, Bermúdez, que está también con la colombiana, pero hoy ya prácticamente hicimos el equipo base, va a jugar Canija y Palermo arriba. Podemos armar un equipo competitivo como el que quería yo, como el que le pedía al presidente, ¿no? Ese Córdoba se ataja todo, ¿no, che? Ese Córdoba ataja bien. Yo no lo vi todavía, pero dicen que ataja todo. Según lo que me contaron los muchachos, dice que sorprendió gratamente, ¿no? Bueno, vos estás flaco, estás bárbaro. Sí, bajé un kilo más, pero lo voy a recuperar. Lo voy a recuperar. ¿Pero bajaste un kilo más por los nervios o qué? Sí. ¿No tenías que bajar un kilo más? No tenía que bajar, no. Estás flaco de cara, no sé. Pero no es la mala sangre que me hice. Viste como la vida, de una semana a otra, de los cachetazos que te pegan, te reivindica la vida y tenés ganas de todo rápidamente. Sí, yo quiero agradecer. Yo vine, te lo dije, Mauro, y te soy muy honesto, te agradezco desde el primer momento que creíste en mí. Por favor. No. Ayer te estábamos recordando con Carrillo. Esto lo digo públicamente porque por ahí, viste, si algo me enseñó mi viejo es agradecimiento y no ser olvidadizo. Muchas veces somos olvidadizos en este país. Entonces yo no quiero estar en esa bolsa. Quiero por sobre todas las cosas agradecer también al bambino, a los jugadores de Boca, al telegrama de los jugadores de River y a agremiados que yo muchas veces critiqué, que no estaban al lado de los jugadores. Cuando me pasó esto se pusieron a disposición de Guillermo porque yo no lo podía creer, yo estaba muerto. Me imagino. Pero se pusieron a disposición, le quiero agradecer. Y también quiero agradecer a toda la gente de la calle, a todo lo que me sostuvieron para que hoy yo esté acá, porque a los 36 años, casi 37, no es fácil aceptar un montón de cosas y bueno, aquí estoy para... Peleando, ¿eh? Para pelear otra vez, Mauro. Qué difícil, pero qué difícil la vida, ¿viste? Cuando no te equivocás, te hacen equivocar. Bueno, esto es lo que quiero seguir la investigación, ¿no? Porque ahora todos creen
Claro. ¿Quién fue y por qué? ¿Quién fue y por qué? Si hubiesen actuado de otra manera, no con esto. Yo se lo dije a Guillermo, lo único que quiero es llegar al punto final de todo esto y saber por qué. Saber por qué. Si cuando hacemos controles antes de los partidos, hicimos 2 por falta de 1. Y nos da negativo, después se ve que de las 11 a las 6 pasa algo. Y yo te lo puedo jurar por mis hijas, Mauro. Si yo me doy algo a las 11, todavía me están esperando, te lo dije el otro día. Me dijiste, yo te creo. De 10 juega la Paglia, no juega Maradona. Yo te creo. Es lo que quiero que entienda la gente.